¿De qué sirve una fortaleza si dentro solo habita el eco? Mateo Valiente, a sus 72 años, podría haber respondido con cifras, con metros cuadrados de piedra rehabilitada, con el interés compuesto de sus inversiones. Pero la pregunta flotaba, sin ser pronunciada, en el aire denso y silencioso de su casona en aquel pueblo perdido de la Vera. Mientras el sol de media mañana adoraba los tejados de pizarra al otro lado de la ventana y el reloj de oro en su muñeca marcaba otro minuto exacto, indiferente. Se levantó de la mesa de roble macizo donde apenas había probado el desayuno. La casa, una de las más grandes y mejor restauradas del lugar, era un monumento a su éxito pasado, a las décadas de sudor y cálculo en el negocio de la construcción que lo habían sacado de la nada. Cada viga vista, cada baldosa hidráulica recuperada, cada electrodoméstico de última generación, era un testimonio mudo de su tenacidad. Pero ahora, jubilado desde hacía 5 años, viudo desde hacía 10, la casa se sentía más como un mausoleo que como un hogar. El silencio era su inquilino más constante, solo roto por el clic del ratón mientras revisaba online el estado de sus acciones o el zumbido eficiente de la nevera. Su rutina era un mecanismo de relojería. Paseo corto por las callejas empedradas, siempre a la misma hora, con su ligera pero perceptible cojera en la pierna derecha, recuerdo de un andamio traicionero décadas atrás, una debilidad que jamás admitiría. Saludaba con un parco movimiento de cabeza a los pocos vecinos que encontraba, sus ojos azules y penetrantes evaluando rápidamente, clasificando. Luego volvía, leía la prensa económica en su tableta, comía solo, una siesta breve y, por la tarde, más revisión de mercados o algún documental insípido en la enorme televisión plana que presidía el salón. El control, eso era lo importante. Mantener el control sobre sus finanzas, sobre su tiempo, sobre la pulcra fachada de independencia que había construido con tanto esfuerzo como los muros de aquella casa. Aquel día, durante su paseo matutino, pasó frente al pequeño taller de Elena. El local era humilde, casi escondido en un recodo de la calle principal, con un letrero de cerámica algo deslucido que anunciaba Artesanía La Vera. Elena, una mujer menuda y enérgica que rondaría los 70, estaba junto al torno, sus manos cubiertas de arcilla dando forma a una vasija. El sol iluminaba las motas de polvo que flotaban en el aire del taller, lleno de piezas terminadas y otras a medio hacer. Mateo la observó de reojo. Siempre le había parecido una mujer incomprensible. ¿Qué sentido tenía pasarse el día manchándose las manos por 4 perras, cuando podría estar disfrutando de una jubilación tranquila? Una sonrisa fugaz cruzó los labios de Elena al notar su mirada, un gesto amable que Mateo devolvió con una inclinación de cabeza casi imperceptible antes de seguir su camino. Falta de ambición, pensó, ajustándose la chaqueta de buen corte pero estilo algo anticuado. Esa era la diferencia entre ellos. Él había luchado, había sacrificado, había construido algo sólido, medible. Ella jugaba con barro. De vuelta en la fortaleza silenciosa de su casa, el teléfono fijo sonó, estridente. Era Carmen, su única hija. La conversación fue la habitual, tensa, educada, llena de sobreentendidos y silencios incómodos. «Papá, ¿cómo estás?» «Bien, como siempre. ¿Y tú, los negocios?» Mateo siempre preguntaba por el trabajo de Carmen, una forma indirecta de medir su estabilidad, su éxito. Ella era profesora en un instituto de Plasencia. «Bien, papá, el curso termina pronto. Oye, te llamaba por otra cosa». Hubo una pausa. Mateo sintió esa ligera opresión en el pecho que siempre precedía a una petición o a una mala noticia. «¿Pasa algo?» «Es sobre Lucía». Carmen suspiró. «Ya sabes que Carlos y yo... Bueno, las cosas no van bien. Necesito un poco de espacio este verano para aclarar las cosas. Y había pensado, no sé si sería mucha molestia si Lucía podría pasar el verano contigo en el pueblo». Mateo se quedó en silencio. Lucía, su nieta, 15 años. La había visto en Navidad, una adolescente pegada a su móvil, con respuestas monosilábicas y una mirada que alternaba entre el aburrimiento y el desafío. La idea de tenerla allí, rompiendo su rutina, invadiendo su espacio... «Papá, por favor, sería solo julio y agosto. Le vendría bien salir de la ciudad, aire fresco, y a mí me ayudaría mucho». Oyó la tensión en la voz de Carmen, una mezcla de súplica y orgullo herido. Sintió una punzada de algo incómodo. ¿Culpa, quizás? Hacía años que no ejercía realmente de padre, menos aún de abuelo. Su relación con Carmen se había enfriado tras la muerte de Marta, su mujer, como si ella fuera el único puente que los conectaba de verdad. Ahora solo quedaba el deber, la formalidad.
Está bien, Carmen, dijo finalmente en un tono más brusco de lo que pretendía. Que venga, tengo sitio de sobra. ¿De verdad? ¡Ay, papá, gracias! El alivio en la voz de su hija fue casi palpable. Hablo con ella y te digo cuándo puede ir. Gracias, de verdad. Colgó el teléfono. El silencio de la casa pareció pesarle de golpe. Lucía, un verano entero. Miró alrededor, a los muebles caros, a las paredes impecables. ¿Qué iba a hacer un adolescente allí? Se frotó la sien, sintiendo el inicio de una jaqueca. Quizás podría comprarle una tableta nueva o darle dinero para sus gastos. El dinero siempre simplificaba las cosas. Siempre. La llegada de Lucía, una semana después, fue exactamente como Mateo había temido. Bajó del coche de Carmen con unos auriculares enormes cubriéndole las orejas, mascando chicle y mirando la casona de piedra con una mueca de desinterés. Carmen le dio un abrazo rápido a su padre, lleno de tensión no resuelta, le susurró unas instrucciones sobre la medicación para la alergia de Lucía y se marchó casi huyendo. Los primeros días fueron un desastre silencioso. Lucía se instaló en la habitación de invitados más grande, la que tenía mejores vistas, y apenas salía de ella, salvo para comer. Las comidas eran un suplicio de silencios rotos por el sonido de los cubiertos o por algún comentario forzado de Mateo sobre el tiempo. Intentó la táctica del dinero. «Toma, Lucía», le dijo una tarde, tendiéndole un billete de 50 euros, «para que te compres lo que quieras». Ella lo miró, levantó una ceja perfectamente depilada y respondió encogiéndose de hombros. «Gracias, abuelo, pero aquí no hay nada que comprar. El dinero, por primera vez en mucho tiempo, parecía inútil». Mateo se sintió desarmado, irritado. Intentó controlar su horario. «¿No deberías levantarte antes? ¿Has hecho algo productivo hoy?». Pero Lucía respondía con monosílabos o simplemente se encerraba en su cuarto con la música a todo volumen. La fortaleza de Mateo tenía una brecha, y era un adolescente de 15 años con vaqueros rotos y actitud displicente. Una tarde, harto del silencio y la tensión, Mateo salió a dar uno de sus paseos. Al pasar por el taller de Elena, vio una escena inesperada. Lucía estaba sentada en un taburete bajo, frente a un trozo de arcilla, mientras Elena, a su lado, le mostraba con paciencia cómo centrar la pella en el pequeño torno manual. Lucía no llevaba los auriculares. Escuchaba atentamente, sus manos torpes intentando imitar los movimientos seguros de la artesana. Había una concentración en su rostro que Mateo no le había visto nunca. Incluso esbozó una sonrisa cuando la arcilla se le descontroló, salpicándole la cara. Elena rió suavemente. Mateo se detuvo, oculto a medias tras una esquina. Observó durante varios minutos, sintiendo una mezcla extraña de alivio. Al menos la chica hacía algo, recelo. ¿Qué le enseñaría a esa mujer? Y una punzada de algo más profundo, algo que se parecía a la envidia o a la nostalgia. Él nunca había tenido esa paciencia, ni con Carmen ni, ahora se daba cuenta, consigo mismo. Siempre había estado demasiado ocupado construyendo, acumulando, asegurando un futuro que ahora se sentía vacío. Los días siguientes, Lucía empezó a pasar más tiempo en el taller de Elena. Volvía a casa con las manos manchadas de barro y una tranquilidad inusual. A veces incluso comentaba algo sobre la técnica del vidriado o sobre un pedido especial que Elena tenía que entregar. Mateo escuchaba en silencio, sin saber muy bien qué decir. Un día, Lucía llegó con una pequeña figura de cerámica deforme, vagamente parecida a un gato. «Mira, abuelo, la he hecho yo. Elena dice que para ser la primera vez no está mal». Mateo tomó la figura. Era pesada, irregular. «No está mal», dijo, forzando una aprobación que sonó hueca incluso para él. «¿Y esto para qué sirve?». Lucía le miró y por un instante vio decepción en sus ojos antes de que se encogiera de hombros. «Para nada, supongo. Solo es barro». Se dio la vuelta y subió a su habitación. Mateo se quedó con la figura en la mano, sintiéndose extrañamente culpable. ¿Desde cuándo todo tenía que servir para algo? El verano avanzaba y el calor apretaba en la vera. Un día, el sistema de riego automático que Mateo había instalado en su pequeño pero cuidado huerto rasero dejó de funcionar. El huerto era uno de sus pocos orgullos tangibles en el pueblo, una demostración de orden y eficiencia. Intentó arreglarlo él mismo, leyendo el manual, trasteando con los programadores, pero la tecnología era más compleja de lo que parecía. Se sintió frustrado, incompetente. Su primer impulso fue llamar a un técnico de Plasencia, pagar lo que fuera necesario. Pero entonces recordó a Paco, un vecino que tenía un huerto mucho más grande y frondoso al otro lado del camino, regado con un sistema tradicional de acequias.
Con una reticencia que le costó disimular, se acercó a la tapia que separaba ambas propiedades. Paco estaba allí, quitando hierbas con calma. Paco, buenos días. Hombre, Mateo. Buenos días. ¿Qué le trae por aquí? Verá, tengo un problema con el riego. El sistema este moderno no funciona. Paco se limpió el sudor de la frente con el antebrazo. Esas modernuras a veces dan más guerra que apaño. Venga, vamos a echarle un ojo. Mateo, el constructor, el hombre de negocios, siguió a Paco hasta su propio huerto, sintiéndose un aprendiz. Paco examinó el sistema con curiosidad, sin entender mucho de los cables, pero luego miró la tierra, el sol, la pendiente. Mire, Mateo, mientras arregla esto, si quiere, podemos hacer una pequeña zanja desde mi acequia hasta aquí. Un apaño provisional para que no se le sequen las tomateras. Mateo dudó. Depender de la acequia del vecino. Pero las tomateras empezaban a mustiarse. Se lo agradecería, Paco. Trabajaron juntos durante 1 hora abriendo la pequeña zanja con azadas. Mateo, a pesar de su cojera, se esforzó por seguir el ritmo tranquilo pero constante de Paco. El sol picaba, el sudor le empapaba la camisa de marca, pero había algo extrañamente satisfactorio en el trabajo físico, en la colaboración silenciosa. Cuando terminaron, el agua fresca empezó a correr hacia sus plantas. Muchas gracias, Paco. ¿Cuánto le debo? Paco rió, mostrando unos dientes manchados por el tabaco. Nada, hombre, nada. Para eso estamos los vecinos. Mañana, si quiere, le traigo unos pimientos de los míos, que este año vienen buenos. Mateo se quedó sin palabras. Volvió a su casa sintiendo el cansancio en los músculos y una sensación desconocida, una calidez que no provenía del sol. Esa noche, sentado en el porche con Lucía, mientras los grillos empezaban su concierto, ella rompió el silencio habitual. «Abuelo, ¿por qué mamá siempre dice que nunca tenías tiempo?» La pregunta le golpeó como una piedra. Miró a su nieta, a la seriedad inesperada en su rostro adolescente. Vio un reflejo de Carmen y quizás también de Marta. «Tuve que trabajar mucho, Lucía», dijo con la vieja justificación a flor de piel, «para que no os faltara de nada. Para construir todo esto. Ya, pero ¿te gustaba tu trabajo?» Mateo dudó. ¿Le había gustado? Había sentido la satisfacción del éxito, el poder, el dinero, orgullo de ver crecer su empresa, pero ¿disfrute? ¿Alegría? Era necesario, respondió finalmente. Elena dice que le encanta su trabajo, aunque a veces no gane mucho. Dice que hacer cosas con las manos le hace sentir conectada, conectada. La palabra resonó en el silencio. Mateo no se sentía conectado a nada, salvo quizás a la pantalla de su tableta mostrando las fluctuaciones de la bolsa. Pocos días después se celebraba la fiesta patronal del pueblo. Había música en la plaza, puestos de comida y una pequeña verbena. Lucía, animada por unas chicas de su edad que había conocido gracias a Elena, intentó arrastrar a Mateo. «Venga, abuelo, vamos a bailar». Mateo se resistió, rígido. «No digas tonterías, Lucía, yo no bailo». Pero ella insistió y acabó acompañándola a la plaza, aunque se mantuvo en un rincón, observando con su habitual distancia crítica. Vio a Elena riendo con un grupo de mujeres, a Paco bailando torpemente con su esposa, a los niños corriendo. Había una energía, una vitalidad comunitaria que le resultaba ajena, casi amenazante. De repente, uno de los organizadores, un hombre joven del ayuntamiento, se acercó a él. «Don Mateo, perdone que le moleste. Tenemos un problema con la instalación eléctrica del escenario. Usted que sabe de construcción, ¿podría echarle un vistazo? Ha saltado un fusible y no sabemos qué hacer». Mateo estuvo a punto de negarse, de decir que él ya no se dedicaba a eso, pero vio la mirada expectante del joven, la música interrumpida, la gente esperando, y vio a Lucía mirándole, expectante también. «Vamos a ver», dijo casi a su pesar. Subió al pequeño escenario. El cableado era un caos, una maraña improvisada. Con su vieja pericia, identificó rápidamente el problema. Una sobrecarga por conectar demasiados focos a un solo enchufe. Dio instrucciones claras y concisas. «Necesitáis otro alargador desde aquella toma. Y separad los circuitos. Tú, trae cinta aislante. Tú, busca un diferencial nuevo en la caja». En 10 minutos, trabajando con una eficiencia que sorprendió a los presentes, el problema estuvo resuelto. La música volvió a sonar. El joven organizador le dio las gracias efusivamente. «Nos ha salvado la fiesta, don Mateo». Al bajar del escenario, Lucía le miró con una admiración que no había visto antes. «Vaya, abuelo, aún te acuerdas de cómo se hacen las cosas». Mateo sintió una oleada de orgullo, pero era diferente al orgullo que sentía al cerrar un trato millonario. Era más cálido, más real.
Esa noche, de vuelta en casa, llamó a Carmen. «Carmen, soy papá». «Hola, papá. ¿Pasa algo? ¿Lucía está bien?» Sí, todo bien. Solo llamaba para saber cómo estabas tú, de verdad. ¿Cómo van las cosas?» Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de sorpresa. «Pues ahí vamos, papá. Tirando». «Gracias por preguntar». Fue una conversación corta, pero algo había cambiado. Mateo colgó sintiendo que quizás había abierto una pequeña grieta en el muro que él mismo había construido alrededor de su vida. El verano llegaba a su fin. Agosto trajo consigo tormentas vespertinas, violentas y repentinas, típicas de la sierra. Una tarde, el cielo se oscureció en cuestión de minutos. Un viento huracanado barrió el pueblo, seguido de una lluvia torrencial y granizo. Mateo y Lucía observaban desde la seguridad de los gruesos muros de la casona. El ruido era ensordecedor. Cuando la tormenta amainó tan rápido como había llegado, dejando un aire limpio y un paisaje lavado, Mateo miró hacia la calle. Y entonces lo vio. El tejado del pequeño taller de Elena había sufrido graves daños. Varias hileras de tejas habían volado, dejando a la vista las vigas de madera. El agua debía haber entrado a raudales. Lucía ahogó un grito. «¡El taller de Elena! ¡Abuelo, mira!» Salieron a la calle. Algunos vecinos ya se arremolinaban frente al taller. Elena estaba allí, pálida, mirando el destrozo con ojos desolados. «Todo», murmuró. «Tenía un pedido importante para entregar la semana que viene. Todo se habrá estropeado». Mateo se acercó. El olor a tierra mojada y a madera húmeda era intenso. Vio el interior del taller a través del hueco del tejado, piezas de cerámica rotas en el suelo, el torno cubierto de barro, cajas empapadas. Elena no tenía seguro. Vivía al día con lo poco que sacaba de su artesanía. Reparar aquello rápidamente estaba fuera de sus posibilidades. Los vecinos ofrecían palabras de consuelo, promesas vagas de ayuda. «Ya veremos mañana qué se puede hacer». «Ánimo, Elena». Pero Mateo vio la ineficacia, la falta de organización. Su mente de constructor se activó automáticamente. Evaluó los daños con una mirada experta. Hacían falta tejas nuevas, quizás reforzar alguna viga y, sobre todo, mano de obra rápida y coordinada antes de que volviera a llover. Su primer impulso, el reflejo condicionado de décadas, fue meter la mano en el bolsillo. Podía pagar la reparación, contratar a unos obreros de Plasencia, solucionar el problema con dinero. Fácil, rápido, distante, manteniendo el control. Pero entonces vio la cara de Elena, su dignidad herida, su desesperación silenciosa. Vio a Lucía mirándole, no con desafío, sino con una pregunta implícita en los ojos. Vio a los vecinos, dispuestos pero desorganizados, y recordó la sensación de arreglar el cuadro eléctrico de la fiesta, la satisfacción de la zanja compartida con Paco. Tomó una decisión. No sería el dinero, sería él. «Elena», dijo, su voz firme cortando los murmullos, «esto tiene arreglo. Pero hay que hacerlo ya». Se volvió hacia los vecinos. «Necesitamos ayuda. Paco, tú que entiendes de esto, ¿puedes conseguir tejas viejas compatibles? Seguro que en algún corral abandonado hay. Antonio, tu furgoneta nos vendrá bien para transportarlas. Necesito a alguien que sepa de carpintería para revisar las vigas. Y lonas, necesitamos lonas grandes para cubrir esto esta noche». Su tono era el del viejo jefe de obra acostumbrado a mandar, pero había algo diferente. No era arrogancia, era eficiencia puesta al servicio de una necesidad común. La gente le miró sorprendida, pero asintieron. Empezaron a moverse, a organizarse bajo su dirección improvisada. Llamó a un antiguo proveedor de maderas de Navalmoral. Consiguió que le enviaran unas vigas de refuerzo para primera hora de la mañana siguiente. Se subió él mismo a una escalera inestable, a pesar de su cojera, para evaluar de cerca el daño estructural, sintiendo el esfuerzo en músculos olvidados. Trabajaron hasta el anochecer, cubriendo el boquete con lonas, asegurando lo que quedaba del tejado. Mateo coordinaba, daba órdenes precisas, pero también arrimaba el hombro, acarreando tejas, sujetando escaleras. Lucía estaba a su lado, pasando herramientas, ayudando en lo que podía, sus ojos brillantes de una emoción nueva. Al día siguiente, con las vigas nuevas y las tejas recuperadas, continuaron la reparación. Mateo dirigió la operación con una mezcla de su antigua autoridad y una nueva camaradería torpe pero real. Hubo momentos de tensión, discusiones sobre la mejor manera de colocar una teja, pero también risas compartidas y botellas de agua pasadas de mano en mano bajo el sol que volvía a brillar. Al atardecer del segundo día, el tejado estaba reparado. No era una obra perfecta, pero era sólida, funcional. El taller de Elena estaba a salvo.
No hubo grandes celebraciones, solo un cansancio compartido y una sensación de logro colectivo. Elena se acercó a Mateo, sus ojos húmedos. «Mateo, no sé cómo agradecértelo». «No hay de qué, Elena», respondió él, incómodo con la emoción directa. «Para eso estamos». Ella le tendió una pequeña pieza de cerámica, una golondrina de alas extendidas que había sobrevivido al desastre. «Toma»,